Di fin a mi compromiso con mi novia tras ella pedirme un tiempo para pensar, hasta que me di cuenta de que ese pensar era su ex, al cual encontré con ella en nuestra casa que ya habíamos comprado. Nunca creí que el amor pudiera esfumarse tan rápido. Lo nuestro había sido una historia digna de contarse, llena de momentos memorables y sueños compartidos. Teníamos una casa, planes de boda y un futuro que se extendía ante nosotros como un camino sin desvían. Pero todo se desmoronó el día en que Sofía me pidió un tiempo para pensar. Algo en su tono me inquietó, como si sus palabras no fueran enteramente sinceras. Y sin embargo, accedí. Recuerdo perfectamente ese día. Estábamos sentados en el café de siempre, el rincón acogedor donde solíamos hacer planes para el futuro. Ella removía su café con una expresión ausente, evitando mi mirada. Cuando finalmente alzó los ojos, su expresión estaba cargada de dudas y culpa. «Necesito tiempo para pensar», dijo con voz temblorosa. Mi primer instinto fue preguntar por qué. ¿Acaso había hecho algo mal? ¿Se sentía insegura sobre nuestra relación? Pero la forma en que lo dijo, tan medida, tan ensayada, me hizo entender que esto no era una decisión repentina. Era algo que había estado madurando dentro de ella durante días, tal vez semanas. Intenté no presionarla, aunque una parte de mí gritaba que algo no estaba bien. «Claro, Sofía. Si eso es lo que necesitas, te daré tu espacio», respondí, sintiendo como esas palabras se clavaban en mi corazón como cuchillas. Los días siguientes fueron un suplicio. No era solo su ausencia física, sino también la emocional. Me enviaba mensajes breves, sin carácter ni calidez, y las llamadas eran más distantes que nunca. No sabía si insistir o dejarla en paz. Me repetía una y otra vez que era solo una fase, que pronto regresaría, que todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, algo me decía que eso no ocurriría. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Me quedaba en nuestra casa, la misma que habíamos comprado juntos con tanta ilusión, preguntándome si había sido un error confiar ciegamente en un futuro compartido. Caminaba por las habitaciones y veía su rastro en cada rincón, su perfume en el baño, sus libros en la mesa de noche, la taza que siempre usaba para el té. Me aferraba a esos detalles como si pudieran darme alguna respuesta, pero solo me recordaban que todo se estaba desmoronando y yo no podía hacer nada para evitarlo. Cuando al fin decidí verla de nuevo, su reacción confirmó mis temores. Me recibió con una sonrisa forzada y una actitud distante. Me habló de trivialidades, esquivando el tema central. Entonces lo supe, no necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer con nosotros, o quizás, con alguien más. Mi corazón se heló al pensar en esa posibilidad, pero la duda ya estaba sembrada, creciendo como una sombra amenazante sobre todo lo que alguna vez habíamos construido. Los días sin ella fueron fríos. Nuestra casa, que habíamos decorado juntos, se sintió vacía sin su risa y sin su perfume flotando en el aire. Le enviaba mensajes, intentaba llamarla, pero sus respuestas eran cortas, distantes. «Necesito tiempo», repetía. Traté de convencerme de que era solo una fase, un momento de duda que cualquier pareja atraviesa antes del matrimonio. Pero algo en mi corazón me decía que había algo más. Cada rincón de la casa me recordaba a ella. La taza de café que solía dejar en la mesa del comedor, el libro abierto que llevaba días sin moverse de su lugar en la sala, la bufanda que olvidó en el perchero. Todo me hablaba de su ausencia, de la falta de calidez en un hogar que habíamos construido juntos. El silencio era insoportable, y cada noche, mientras me recostaba en la cama, sentía que la casa misma se hacía más grande, más vacía, tragándome en su soledad. Intenté distraerme con trabajo, con salidas improvisadas con amigos, con largas caminatas sin rumbo. Pero al final del día, siempre terminaba en el mismo lugar, el sofá donde solíamos acurrucarnos para ver películas, el mismo donde ahora me sentaba solo con una copa de vino en la mano, sintiendo el peso de su ausencia como una sombra constante. Los mensajes que antes eran esporádicos se volvieron casi inexistentes. Al principio me decía a mí mismo que debía darle espacio, que si la presionaba la perdería por completo. Pero con cada día que pasaba, la sensación de que algo estaba mal crecía dentro de mí. No era solo su silencio, sino la indiferencia que transmitía en las pocas respuestas que me enviaba. «Estoy bien, solo necesito pensar. No es el momento de hablar. No hagas preguntas, por favor». No podía evitar pensar en la posibilidad de que no estuviera sola. Me odié por desconfiar, por dejar que la inseguridad me carcomiera de esa manera, pero la idea se instaló en mi mente y no podía sacarla.
Comencé a revisar sus redes sociales, buscando pistas, cualquier cosa que me indicara que estaba pasando. Pero lo único que encontré fue un vacío aún mayor. No había publicaciones, no había señales de vida. Sofía se estaba alejando, y yo no tenía idea de cómo traerla de vuelta. El día en que la vi de nuevo, su mirada lo dijo todo. Nos encontramos en un café, un lugar neutral, lejos de la casa que compartíamos. Su expresión era distante, su sonrisa apenas un reflejo de lo que solía ser. Lo siento, dijo suavemente, y supe en ese instante que lo nuestro ya no era lo mismo. No importaba cuánto intentara aferrarme a la esperanza. Sofía ya no estaba aquí, al menos, no de la forma en que la conocía. La duda se volvió insoportable cuando un amigo en común mencionó algo que encendió todas mis alarmas. Vi a Sofía con un tipo en un café. La descripción encajaba demasiado bien con alguien a quien deseaba no volver a escuchar, Daniel, su ex. Un tipo que siempre estuvo en las sombras, alguien de quien ella decía que ya no significaba nada. No podía ser verdad, pero tenía que saberlo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante días había intentado justificar su actitud, creer que simplemente necesitaba espacio para aclarar sus sentimientos. Pero ahora, cada una de sus evasivas cobraba un nuevo sentido. Su distancia no era solo un intento de reflexionar, sino una forma de ocultar algo más grande. Mi mente se llenó de recuerdos que antes parecían insignificantes, pero que ahora tomaban una nueva perspectiva. Recordé cómo, en alguna ocasión, Sofía mencionó que Daniel le había enviado un mensaje sin importancia, como desvió la conversación cada vez que yo intentaba profundizar en el tema. Me convenció de que él era parte del pasado, un capítulo cerrado sin relevancia en nuestro presente. Pero ahora, saber que estaban juntos nuevamente, que ella había buscado su compañía en vez de la mía, me carcomía por dentro. Decidí no actuar impulsivamente. No quería enfrentarla sin pruebas concretas. Así que esperé. Seguí su rastro en redes sociales, revisé cada pequeña pista que pudiera darme un indicio de lo que realmente estaba pasando. Pasé por el café donde mi amigo la había visto, con la esperanza de encontrarlos juntos. No los vi, pero el simple hecho de estar allí me llenó de rabia e impotencia. Las dudas me consumían. Me preguntaba si debía llamarla, enfrentarla de inmediato y exigirle la verdad. Pero al mismo tiempo, temía escuchar de sus labios lo que ya comenzaba a sospechar. ¿Y si ella realmente estaba volviendo con él? ¿Y si todo lo que habíamos construido se estaba desmoronando sin que yo pudiera hacer nada al respecto? Un día, después de darle 1000 vueltas al asunto, decidí actuar. Necesitaba saberlo con certeza. Así que fui a su departamento sin avisar. No quería darle la oportunidad de prepararse, de inventar excusas. Cuando llegué, toqué la puerta con fuerza, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera, y allí estaba Sofía, con una expresión de sorpresa en el rostro. Pero no estaba sola. Detrás de ella, con una mirada tranquila y confiada, estaba Daniel. El encuentro en la puerta de su departamento me dejó paralizado por un instante. No esperaba ver a Daniel allí, de pie con una actitud relajada, como si fuera su derecho estar en ese lugar. Sofía, en cambio, lucía incómoda, sus ojos evitaban los míos y sus manos se entrelazaban nerviosamente. La escena hablaba por sí sola, pero aún así, necesitaba escucharla de su boca. ¿Qué está pasando, Sofía?, pregunté con voz grave, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Ella titubeó, como si no supiera cómo responder. Miró a Daniel, como buscando ayuda, pero él solo sonrió con arrogancia, cruzando los brazos. Ese gesto me enfureció aún más. ¿Qué derecho tenía él de estar ahí, en un espacio que hasta hacía poco Sofía y yo compartíamos como pareja? No es lo que parece, dijo finalmente ella, su voz apenas un susurro. No es lo que parece, repetí, incrédulo. Explícame entonces qué hace él aquí, en tu departamento, si se supone que estabas tomando tiempo para pensar. Su silencio lo confirmó todo. No tenía una respuesta que pudiera salvar la situación. En ese momento, me di cuenta de que la verdad estaba frente a mí y no tenía sentido seguir negándola. Sofía ya no estaba conmigo, al menos no en espíritu, quizás ni siquiera en cuerpo. Sus gestos, su postura, todo me indicaba que su corazón ya había tomado una decisión mucho antes de que yo lo supiera. Respiré hondo, tratando de contener la oleada de emociones que me invadía. No quería explotar allí, no quería darles el placer de verme perder el control. Pero cada fibra de mi ser ardía de rabia y traición.
Dime la verdad, Sofía, insistí, mirándola fijamente. ¿Volviste con él? Ella bajó la mirada y, tras un largo y pesado silencio, asintió levemente. No necesitaba más palabras. Ahí estaba mi respuesta, clara como el cristal y dolorosa como una herida abierta. Me di la vuelta sin decir más. No había nada que discutir, nada que pelear. Lo nuestro había terminado en el momento en que ella decidió buscar consuelo en su pasado en lugar de luchar por nuestro futuro. Sentí sus ojos clavados en mi espalda mientras me alejaba, pero no me detuve. No había razones para hacerlo. Esa noche, mientras conducía sin rumbo fijo, comprendí que la peor parte de una traición no es el engaño en sí, sino el momento en el que te das cuenta de que la persona a la que amabas ya no es la misma. Y que quizás, en realidad, nunca lo fue. Conducía sin rumbo fijo, con las luces de la ciudad pasando como destellos borrosos frente a mis ojos. No sabía exactamente a dónde iba, solo quería alejarme, poner distancia entre Sofía y yo, entre la traición y el dolor que me carcomía por dentro. Cada kilómetro que avanzaba parecía pesar en mi pecho, cada semáforo rojo me daba un instante más para procesar lo que acababa de suceder. El rostro de Sofía seguía grabado en mi mente, su mirada baja, el gesto de culpa, el silencio que lo decía todo. Era un puñal directo al corazón. Había sido tan ingenuo, tan confiado en nuestra relación que nunca imaginé que me encontraría en esta situación. Pero ahí estaba, navegando en un mar de incertidumbre y tristeza. Decidí estacionarme en un mirador, un sitio donde muchas veces habíamos ido juntos. Desde allí, la ciudad parecía pequeña, lejana, como si mi sufrimiento no tuviera espacio en ese panorama de luces y sombras. Apoyé la cabeza en el volante, sintiendo como el cansancio y la impotencia me invadían. ¿Cómo era posible que todo hubiera cambiado tan rápido? ¿En qué momento Sofía dejó de amarme y decidió volver a los brazos de Daniel? Saqué mi teléfono del bolsillo, mi dedo temblaba sobre la pantalla. Tenía el impulso de escribirle, de exigirle una explicación más profunda, de pedirle que dijera algo que hiciera que todo esto tuviera sentido. Pero, ¿para qué? ¿Acaso podría cambiar lo inevitable? Ella ya había tomado su decisión. Y yo tenía que aceptarlo. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que finalmente encontrara la voluntad de regresar a casa. Entré al apartamento y todo estaba igual que siempre, pero no se sentía igual. La casa había perdido su calidez, se había convertido en un espacio sin alma. Su taza aún estaba en la cocina, su abrigo en el perchero, pero ella ya no era parte de mi vida. Me desplomé en el sofá y cerré los ojos, tratando de apagar la tormenta de pensamientos que no dejaban de atormentarme. Esa noche no dormí. Solo pensaba en cómo me había mentido, en cómo se había escudado en un falso tiempo para pensar mientras se reencontraba con su pasado. Recordaba las noches en las que hablábamos sobre el futuro, los planes que hicimos juntos, las promesas que ahora parecían palabras vacías. Había sido un iluso al creer que nuestro amor era más fuerte que cualquier duda. El amanecer trajo consigo una sensación de vacío absoluto. Me levanté, sintiéndome diferente, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Aún no sabía qué iba a hacer con mi vida después de esto, pero sí tenía claro una cosa, no volvería a ser el mismo. Había aprendido una lección cruel, pero necesaria. Y era momento de seguir adelante, aunque doliera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Por momentos me sentía fuerte, decidido a seguir adelante sin mirar atrás. Pero en otros, la rabia y la tristeza me envolvían, recordándome la humillación de aquella noche. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Sofía y Daniel juntos, la forma en que me había mirado con culpa, pero sin el suficiente remordimiento para detenerse. Un día, decidí que no podía seguir sumido en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, aunque dolieran. La oportunidad se presentó de manera inesperada cuando, al salir del trabajo, vi a Sofía caminando por la acera opuesta. No estaba sola. Daniel iba junto a ella, sonriendo con esa actitud arrogante que tanto me molestaba. La rabia me consumió y, sin pensarlo demasiado, crucé la calle. Sofía, tenemos que hablar, dije con firmeza al alcanzarla. Ella se detuvo en seco, su rostro reflejaba sorpresa y nerviosismo. Daniel, en cambio, mantuvo su sonrisa confiada. No creo que sea el momento, respondió ella, bajando la mirada. No me importa si es el momento o no. Necesito entender por qué hiciste esto, insistí, sintiendo como la ira se mezclaba con el dolor en mi voz. Daniel dio un paso adelante. Mira, amigo, creo que es mejor que lo dejes estar.
Sofía tomó una decisión y deberías respetarla. Su tono despreocupado fue la chispa que encendió mi enojo. ¿Respetarla? Como ella respetó nuestra relación, solté con sarcasmo. Sofía intervino antes de que la tensión escalara más. Por favor, no hagamos esto aquí. No quiero que esto termine peor de lo que ya está. Entonces dime la verdad, sin rodeos, dije, clavando mis ojos en los suyos. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? ¿Desde antes de pedirme tiempo? Ella titubeó, pero finalmente, después de un profundo suspiro, asintió. Sí, murmuró. Desde antes de pedirte tiempo. Aquello fue un golpe directo al pecho. No había dudas, no había excusas que suavizaran el dolor. Lo nuestro había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Sin decir más, di un paso atrás. Gracias por al menos admitirlo, dije con amargura. Luego, sin mirar atrás, me alejé. Sabía que no había nada más que decir. Era momento de cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. El aire se sentía más liviano cuando me alejé de Sofía y Daniel aquella tarde. Por primera vez en semanas, la desesperación dejó de asfixiarme. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque al fin comprendí que mi lucha había sido en vano. Ella había tomado su decisión mucho antes de que yo lo supiera, y ahora me tocaba a mí tomar la mía. Los primeros días después del enfrentamiento fueron una montaña rusa de emociones. Pasé del enojo a la tristeza en cuestión de minutos. Había momentos en los que me convencía de que era mejor así, de que al final todo sucedía por una razón. Pero luego llegaban las noches, y con ellas, el peso de la soledad. Me preguntaba si Sofía me extrañaba al menos un poco, si en algún momento de su nueva relación pensaba en lo que dejamos atrás. Intenté mantenerme ocupado. Volví a retomar el gimnasio, me sumergí en el trabajo, acepté salir con amigos que había descuidado por estar tan enfocado en nuestra relación. Pero la herida seguía allí, recordándome constantemente que algo en mi vida había cambiado para siempre. Una tarde, mientras hacía limpieza en el apartamento, encontré una caja con recuerdos de nuestra relación. Fotos, cartas, pequeños objetos que alguna vez tuvieron significado. Me quedé mirándolos por un largo rato, sintiendo una mezcla de nostalgia y enojo. Por un instante, pensé en aferrarme a esos recuerdos, en guardarlos como si en ellos estuviera la clave para recuperar lo que habíamos perdido. Pero luego entendí que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. No necesitaba nada de aquello para seguir adelante. Tomé la caja y la llevé a un contenedor de basura. No con odio ni con rencor, sino con la certeza de que necesitaba empezar de nuevo. No era una decisión impulsiva, sino un acto de liberación. Mientras la tapa del contenedor caía sobre la caja, sentí que por fin estaba dejando ir el peso de esa historia. Poco a poco, comencé a sentirme más ligero. Dejé de revisar sus redes sociales, dejé de preguntarme si me extrañaba o si se arrepentía. Dejé de aferrarme a un pasado que ya no tenía espacio en mi presente. Comprendí que la vida sigue, aunque duela, aunque parezca imposible al principio. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No felicidad absoluta, no euforia, sino una serenidad tranquila, un susurro que me decía que estaba en el camino correcto. Y en ese momento supe que, aunque aún me quedaba mucho por sanar, ya había dado el primer paso hacia mi verdadera libertad. El dolor ya no era el mismo. Había dejado de ser una punzada constante para transformarse en un eco lejano, un recuerdo que, aunque aún dolía, ya no dictaba el rumbo de mis días. Comencé a mirar mi historia con otra perspectiva, no como una tragedia personal, sino como una oportunidad para comprenderme mejor a mí mismo. Me di cuenta de que, en mi relación con Sofía, había cometido errores. No porque fuera el culpable de su traición, sino porque había idealizado lo nuestro hasta el punto de ignorar las señales de alerta. Siempre supe que Daniel era una sombra en su vida, pero preferí confiar ciegamente. No entendí que el amor no se trata solo de entrega, sino también de reciprocidad. Y lo que teníamos, quizás, nunca fue equitativo. Con esa claridad, decidí enfocarme en reconstruirme. No quería ser la persona que cargaba con un resentimiento eterno. El rencor solo me ataba al pasado y, si realmente quería seguir adelante, tenía que soltarlo por completo. Fue entonces cuando comencé a escribir. No como una forma de revivir la historia, sino como una herramienta para entenderme mejor. Las palabras fluyeron con facilidad. Escribí sobre cómo me sentí cuando Sofía pidió aquel tiempo para pensar, sobre la incertidumbre de los días siguientes,
sobre la rabia y la tristeza que me invadieron al verla con Daniel. Pero también escribí sobre mi propio crecimiento, sobre la forma en que este dolor me estaba obligando a encontrarme de nuevo. Cada página escrita fue como una capa de piel vieja que dejaba atrás. Con el tiempo, las noches dejaron de ser una tortura y se convirtieron en espacios de reflexión. Comprendí que mi mayor miedo no era perder a Sofía, sino perderme a mí mismo en el proceso. Y ya no estaba dispuesto a hacerlo. Un día, decidí cerrar el cuaderno y guardarlo en un cajón. No necesitaba más palabras, porque finalmente entendí que el pasado solo tiene poder sobre ti si se lo permites. Y yo estaba listo para dejarlo ir por completo. El cambio no fue inmediato, pero cada día me sentía más libre. Ya no me despertaba con la sensación de vacío ni me torturaba con recuerdos del pasado. Había comprendido que la sanación no se trata de olvidar, sino de aprender a convivir con lo que fue sin permitir que defina lo que vendrá. Comencé a enfocarme en mí mismo como nunca antes lo había hecho. Retomé viejas pasiones que había dejado de lado por mi relación con Sofía. Volví a leer con avidez, a escribir con más frecuencia, a dedicarme tiempo sin sentir culpa. Me inscribí en clases de fotografía, algo que siempre me había atraído pero que nunca me había permitido explorar. Me sorprendió lo bien que se sentía construir algo nuevo, algo solo mío. Poco a poco, también me abría nuevas personas. No con la urgencia de llenar un vacío, sino con la curiosidad de conocer otras historias. Aprendí a disfrutar mi propia compañía sin necesidad de aprobación externa. Las noches de insomnio fueron reemplazadas por largas caminatas, cenas con amigos, momentos de silencio en los que podía simplemente estar en paz. Un día, mientras paseaba por la ciudad, vi a Sofía en la distancia. Iba sola, caminando con la misma expresión que había tenido cuando nos despedimos por última vez. Por un instante, sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor, sino de gratitud. Ella había sido parte de mi historia, pero ya no tenía poder sobre mi presente. Seguí mi camino sin detenerme, con una ligera sonrisa en el rostro. Renacer no significa borrar el pasado, sino transformarlo en el cimiento de algo nuevo. Y en ese momento supe que, por fin, estaba listo para seguir adelante sin mirar atrás. El amanecer de una nueva etapa en mi vida llegó sin que me diera cuenta. Un día desperté y, en lugar de sentir el peso de los recuerdos sobre mis hombros, sentí la emoción de lo desconocido. Ya no había dolor, ya no había resentimiento, solo una tranquilidad serena que me decía que estaba listo para seguir adelante. El mundo se abrió ante mí como un libro con páginas en blanco esperando ser escritas. No tenía prisa por llenarlas, pero tampoco miedo de lo que pudieran contener. La sensación de libertad era algo que no había experimentado en mucho tiempo, y me permití disfrutarla sin restricciones. Decidí viajar, explorar lugares que siempre quise conocer pero que nunca me permití. Caminé por calles nuevas, probé comidas diferentes, conocí personas fascinantes que me hicieron ver la vida desde otra perspectiva. Dejé de preocuparme por lo que había perdido y comencé a enfocarme en todo lo que aún tenía por ganar. Poco a poco, mi corazón también se abrió de nuevo. No buscaba amor, pero tampoco lo rechazaba. Entendí que el amor verdadero no es una búsqueda desesperada, sino un encuentro natural entre almas que están listas para compartir el camino. Y si algún día llegaba alguien nuevo, lo recibiría con los brazos abiertos, sin comparaciones ni miedos. Un día, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de que ya no pensaba en Sofía con tristeza, sino con un simple agradecimiento. Agradecimiento por lo que compartimos, por lo que aprendí y por lo que, sin quererlo, me empujó a descubrirme a mí mismo. Ella fue un capítulo importante en mi historia, pero ya no era la protagonista. El futuro estaba allí, esperando a ser vivido sin cadenas, sin sombras del pasado. Me levanté, respiré hondo y sonreí. Había cerrado un ciclo, pero la historia de mi vida apenas estaba comenzando.